Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre la autoestima. Vamos a dejar claro qué es y cuáles son las consecuencias de una autoestima adecuada y las consecuencias de una autoestima inadecuada. Estoy segura de que si has llegado hasta este vídeo es porque o tienes mucha curiosidad por conocer un poquito más qué es querernos a nosotros mismos o porque piensas que tu autoestima es un poco deficiente y te gustaría saber qué es lo que puedes hacer para mejorarla. Entonces, ¿qué es la autoestima? La autoestima realmente es el concepto que tenemos de nuestra valía, cómo nos vemos a nosotros mismos, cuánto nos queremos, qué es lo que pensamos sobre nuestra persona, sobre nuestras capacidades, sobre nuestras habilidades. La autoestima se conforma a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta el momento actual. Hemos vivido una serie de experiencias, hemos tenido una serie de amistades, nos han tratado de una forma, hemos tratado a los demás de otra forma diferente, hemos tenido logros, fracasos. Entonces, todas estas experiencias unidas son lo que conforman la forma que tenemos de vernos a nosotros mismos, de pensar sobre nosotros mismos, de tratarnos a nosotros mismos. Todas estas experiencias se unen en un sentimiento positivo hacia nosotros o todo lo contrario. Todas estas experiencias pueden llevarte a un sentimiento negativo con respecto a lo que tú opinas de ti mismo. ¿Qué es lo que genera una buena autoestima? Una buena autoestima la genera todas estas experiencias que has vivido y cómo tú las interpretas. Si las interpretas como que lo has hecho todo fatal, que hay muchas cosas que te han salido mal y que deberías de haberlas hecho bien, puede generar ese sentimiento negativo hacia ti mismo, con lo cual te querrás menos. Ahora, si todas estas experiencias vistas desde una perspectiva más positiva o más respetuosa contigo mismo, pues te va a llevar a un sentimiento positivo con respecto a lo que has hecho, lo que has conseguido y lo que puedes conseguir en un futuro. Una autoestima adecuada, ¿qué nos va a proporcionar? Siempre te proporcionará la capacidad de enfrentarte y resolver aquellos problemas o retos que la vida te va a plantear. Cuando tú te sientes bien contigo mismo, lo que haces es que te enfrentas o te atreves a llevar adelante ciertas iniciativas, te atreves a presentarte a un nuevo trabajo o a dejar un trabajo que no te proporciona lo que tú necesitas. Una buena autoestima te lleva a buscar una pareja que de verdad te llene y no te conformas con cualquier cosa o no tienes miedo a quedarte sola. Una buena autoestima te lleva a elegir tus amistades y no dejar que te traten mal o que se aprovechen de ti. Con lo cual, una buena autoestima es necesaria para llevar adelante una vida adecuada y ser feliz. Las personas con autoestima que no es adecuada o que es baja, ¿qué es lo que les sucede? Que se autolimitan y fracasan en sus objetivos de vida. Una persona que cree que no es capaz, por ejemplo, de sacarse una carrera, ¿qué es lo que hará? Se limitará y no estudiará lo suficiente porque pensará, no soy capaz de hacerlo, ¿para qué si no me va a servir de nada? Una persona que tiene una baja autoestima se quedará con la pareja que tiene aunque no le llene, porque pensará, me voy a quedar solo, nunca voy a encontrar a nadie que me quiera, etc. Con lo cual podemos ver que una autoestima baja o no adecuada siempre nos va a llevar a una vida deficiente y no nos va a dejar cumplir nuestros objetivos o llegar a las metas que nos merecemos. Cuando tenemos la autoestima baja, ¿qué es lo que hacemos? Principalmente dos cosas. Primero, nos evaluamos de forma negativa. ¿Cuántas veces te has hablado mal cuando has hecho algo que no te ha gustado? Por ejemplo, es que soy tonto, no tendría que haber hecho las cosas así. O ¿cómo puedo dejar que me traten de esta manera? O es que soy imbécil, ¿cómo es posible que este examen lo haya suspendido? Como puedes ver, nos evaluamos de forma negativa. ¿Por qué? Porque nos atribuimos cosas malas a nosotros mismos y además nos calificamos de forma negativa. Es decir, llegamos a insultarnos y a decirnos cosas a nosotros mismos que jamás le diríamos a una persona que tenemos delante. Entonces, ¿cómo es posible que para los demás tengamos en cuenta nuestra forma de hablar o las palabras que usamos y con nosotros mismos no tenemos eso en cuenta? A los demás no nos atrevemos a hablarles así, pero ¿por qué te hablas a ti mismo de forma tan negativa? Como puedes ver, utilizamos formas de actuar muy distintas con respecto a los demás y con respecto a nosotros mismos. Respetamos a los demás más que a nosotros mismos. ¿Y por qué hacemos eso? Hacemos eso porque pensamos que no valemos lo suficiente, tenemos una baja autoestima, con lo cual no nos respetamos a nosotros mismos y nos decimos cosas tan fuertes que luego nos sentimos evidentemente muy mal. ¿Qué más hacemos cuando tenemos una autoestima baja? Pues evidentemente no reconocemos nuestros aspectos positivos o les damos un valor mucho más bajo de lo que se merecen. ¿Qué hacemos entonces? Nos centramos en las cosas malas que hacemos
o que no nos salen bien y encima nos hablamos mal, con lo cual nos sentimos mal y dejamos de hacer cosas o nos limitamos a la hora de conseguir nuestras metas. Entonces, a veces, como puedes ver, no es que las metas o nuestros objetivos sean muy difíciles, sino que nosotros mismos no nos permitimos el placer de poder llegar a ellos, porque nos limitamos con respecto a cómo nos hablamos a nosotros mismos. Pautas básicas para mejorar la autoestima. Tenemos muchas cosas que podemos hacer para que nos sintamos mejor con nosotros mismos. En este vídeo te voy a hablar de unas pequeñas pautas que te pueden ayudar a adentrarte en el maravilloso mundo del aumento de la autoestima. Lo primero, la autoaceptación, es decir, dejar de evaluar de forma tan crítica nuestros aspectos negativos. Todas las personas tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, pero si ensalzamos de tal forma nuestros aspectos negativos, siempre vamos a ocultar la parte buena, y si nos centramos siempre en lo malo, ¿cómo vamos a ver lo bueno que tenemos? Entonces tenemos que aceptar que tenemos nuestros defectos, pero que esos defectos no van a impedir que nosotros consigamos lo que queremos conseguir. Después, el autorrefuerzo es desarrollar la habilidad de reconocer los aspectos positivos. Vale, puede que tenga una memoria deficiente o que no se me dé bien, pero por otro lado soy muy bueno en matemáticas, por ejemplo. O vale, puedo tener un carácter muy fuerte y a veces no controlar del todo mi forma de reaccionar ante los demás, pero por otro lado soy súper altruista y me gusta mucho hacer cosas por los demás para ayudar. ¿Ves? Acepta que hay cosas que pueden mejorar y trabaja para mejorarlas, pero también fíjate en lo bueno que tienes, porque eso bueno que tienes es lo que te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo y a trabajar por mejorar los aspectos negativos. Entonces, acepta lo que tienes más deficiente y trabaja por mejorarlo, y ensalza tus cualidades positivas, que tienes muchas y que estoy segura de que las tienes tan ocultas que ni siquiera las ves. Y una buena autoestima se basa en aceptar lo que tienes malo, pero darte cuenta también de lo bueno que tienes. No podemos estar siempre criticándonos a nosotros mismos, igual que no estás todos los días criticando a un amigo tuyo. ¿Verdad que a tus amigos les ves las cosas buenas y no te fijas tanto en las malas? Pues tienes que empezar a ser un poco más amigo de ti mismo y empezar a aceptar lo bueno, o sea, lo malo que tienes, y empezar a ensalzar eso bueno que tienes, que es mucho. También tenemos que cultivar el hábito del pensamiento positivo. Cuando tengas un pensamiento negativo con respecto a ti mismo, como por ejemplo no puedo hacer nada bien, intenta cambiar ese pensamiento negativo irracional por otro que sea más realista. ¿Cómo lo puedes hacer? Haz estas 3 preguntas a ti mismo. ¿Qué pruebas tienes de que no haces nada bien? Pruebas objetivas. Desde que te levantes hasta que te acuestas, ¿no haces nada bien seguro? ¿Te levantas por la mañana y te pones la ropa al revés? ¿Te caes por el pasillo? ¿Verdad que no? Estoy segura de que desde que te levantas hasta que te acuestas haces miles de cosas correctamente. Eso ya te está diciendo que la frase no puedo hacer nada bien es un pensamiento negativo irracional, es decir, que no se corresponde con la realidad. Ese pensamiento irracional e irreal ya está haciendo que te sientas mal contigo mismo. Entonces, ese tipo de pensamientos hay que cambiarlos porque son completamente irreales y están haciendo que tu autoestima esté por los suelos. Otra pregunta que puedes hacerte a ti mismo, cuando tú te dices no puedo hacer nada bien, y dices ¿por qué? Y dices porque hoy he suspendido el examen, vale, y eso, el hecho de haber suspendido un examen es una prueba realmente que te está diciendo que no haces nada bien, ¿verdad que no? ¿Verdad que es un absurdo? Luego, ¿qué pruebas tienes en contra de ese pensamiento negativo? En contra, pues que hago otras cosas bien, por ejemplo, llego a casa y consigo hacer la cama bien, o de repente un amigo me ha llamado y me ha dicho que le ha ayudado mucho en un asunto concreto. ¿Te das cuenta? La persona que tiene una baja autoestima, cuando suspende un examen, solo se fija en que ha suspendido un examen y deja a un lado todo lo bueno que ha hecho. Una persona que tiene una buena autoestima acepta que ha suspendido un examen, intentará esforzarse por por aprobar en la próxima ocasión, pero además tendrá en cuenta que a lo largo del día ha hecho muchas cosas positivas por sí mismo y por los demás. Fíjate cómo intentando analizar un poco los pensamientos negativos que tienen que ver con la baja autoestima e intentando cambiarlos por otros más racionales, te vas a sentir mucho mejor y vas a ver tus cualidades de forma más racional. Otro pequeño truco sería exagerar los pensamientos negativos. Por ejemplo, es que se me han pegado los huevos en la sartén, ¿cómo me ha podido pasar? Soy tonta. Vale, céntrate en ese pensamiento negativo y exagéralo. Puedes decir, de verdad que eres tonta, si yo tuviera un amigo que le hubiera pasado eso, dejaría de hablarle. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es?
o es que me han echado del trabajo, no valgo para nada y nunca más voy a encontrar nada parecido ni nadie me va a querer en su empresa, ¿vale? Pues puedes pensar, venga va, como esta vez me han echado de este trabajo porque he cometido un error, soy lo peor del mundo, nadie me quiere y nadie me valora, ¿vale? Exagéralo y te darás cuenta de lo absurdo que es, porque tienes a muchas personas a tu alrededor que te aprecian, muchas personas que te han dicho que encontrarás trabajo pronto y esos mensajes que te están dando son mensajes mucho más objetivos y más ligados con la realidad que los mensajes que tú te estás dando a ti mismo. Como cuando te criticas tanto a ti mismo y piensas, a otra persona no le diría esto, pues es lo mismo. Dentro de nosotros, cuando tenemos una baja autoestima, vemos las cosas de forma muy irracional. Fíjate en lo que te dicen los demás y verás cómo desde fuera las cosas se ven de forma totalmente diferente. Entonces, pequeñas pautas para empezar a mejorar tu autoestima. Cambia tus pensamientos irracionales por otros más racionales y más realistas. Y luego, cuando tengas algo o hayas hecho algo que te genere una autoestima bajita y un sentimiento negativo, exagéralo y verás lo absurdo que es pensar en ti mismo de la forma en que lo haces. Si crees que tienes problemas de autoestima o te gustaría mejorarla, analizarte más a ti mismo y volver a encontrar a ese yo que tenías desplazado y que se quiere a sí mismo, puedes ponerte en contacto con nosotros en miconsulta.es y evaluaremos tu autoestima de forma que podamos mejorarla todo lo posible para que te sientas mucho mejor contigo mismo.